La condenación no es un invento de Dios. En este mundo está separado el pecador, que es la persona que comete el pecado, del pecado. El pecado es un acto vacío del amor de Dios. Y están separados, porque Dios ama al pecador, pero Dios odia al pecado. Al morir la persona, el pecado se fija en la voluntad del pecador, porque con la voluntad, que es una facultad que nos hace semejantes a Dios, actuamos. Entonces, con la voluntad se cometen los pecados, con la libre voluntad. Al morir la persona, el pecado se fija en la voluntad del pecador. ¿Qué pasa entonces? Entonces el pecador se hace pecado. Durante la vida se puede sanear la esencia del alma que cometió el pecado. ¿Cómo es esto posible? Pues la persona tiene que reconocer el pecado. Ya que identificó qué pecado cometió, mirar a Cristo Jesús en la cruz y saber, con mi pecado yo clavé a Jesús en la cruz. Entonces, arrepentirse, pedirle perdón a Dios, decirle: Señor, perdóname, yo te lastimé, te he ofendido, estoy arrepentido, quisiera no haberlo hecho. Hay que confesarse con un sacerdote, que es el que tiene la autoridad moral, la autoridad directa de Dios para perdonar los pecados. Lo que ataren en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desataren en la tierra quedará desatado en el cielo. Es a través del sacerdote que, al estar realizando ese sacramento, lo hace en persona Christi. Quiere decir, la misma persona de Cristo está en el sacerdote para oír nuestros pecados y perdonarnos. Hay que cumplir la penitencia para reparar el daño que se hizo con ese pecado y tener el firme propósito de no volverlo a cometer. Es indispensable, para que la confesión sea válida, que tengamos esa intención de no volverlo a repetir, que le pidamos a Dios la fuerza, su Santo Espíritu, para que no volvamos a caer en esa debilidad, en esa rebeldía, en esa pasión. Entonces podemos ver que está el pecador y hay un hueco para llegar a Dios. Y ese hueco solamente es el pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque es un vacío de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cruzar el puente del arrepentimiento y el proceso de la confesión. ¿Qué pasa cuando la persona no se arrepiente? Que uno se condena al verse pecado, en contraste con la santidad y pureza de Dios. Cuando uno llega a enfrentar el juicio personal que tenemos cada uno de nosotros, se ve indigno de estar en la presencia de Dios. Entonces, si el pecado es venial, pues se va el alma al purgatorio para quedar limpia, aceptable, de poder llegar al cielo. Y si el pecado es mortal, se va la persona al infierno, a donde eternamente va a estar en ausencia de Dios. Ese es el más grave tormento del infierno: haber visto a Dios santo, puro, hermosísimo, y no poderlo poseer, estar en su ausencia toda la eternidad. El pecador ya es pecado mismo cuando muere, porque el pecado mortal es la esencia del alma que cometió el pecado. Al llegar a la presencia de Dios, Dios
siente el aroma del pecado mortal y no puede unirse con el pecador. Qué tremendo es esto es definitivo, no hay vuelta atrás. Por eso tenemos que estar conscientes de qué es el pecado grave, y tener la disposición de ya no volver a ofender a Dios, y en caso de que nos gane la debilidad, la tentación, pues tener un arrepentimiento de haber ofendido a Dios.